A ver, hablemos de federalismo. Suena a un concepto de libro de texto, ¿no? Pero hay una pregunta que nos hacemos seguido. ¿Cómo es que un país que se dice federal a veces se siente más centralista que nunca? Bueno, para entender esta paradoja, vamos a clavarnos en las ideas de Tonatiuh Guillem López y ver qué pasó con esa promesa del poder compartido. Y justo esa es la pregunta del millón, ¿no creen? Parece una contradicción total. O sea, tienes una estructura pensada para repartir el poder, para que no se concentre. Y de repente, ¡pum!, pasa justo lo contrario. Entender por qué pasa esto es, literal, la clave de todo el asunto. Miren, esta cita del autor Tonatiuh Guillem López lo dice todo y sin rodeos. Para 2019, él dice que estábamos más lejos del federalismo que queríamos hace 20 años. Imagínense, a pesar de la transición y todo, parece que fuimos para atrás. Se crea una distancia gigante entre lo que se prometió y lo que realmente pasa. Así que vamos a ver por qué. Ok, pero para entender bien el problema, primero hay que tener claro el ideal. ¿Cómo se supone que debe funcionar el federalismo en un mundo perfecto? ¿Cuál es la idea original? La fórmula es súper sencilla pero bien poderosa. Autogobierno más gobierno compartido. ¿Qué quiere decir esto en español? Pues básicamente que no hay un jefe absoluto. Ni el gobierno federal manda sobre los estados, ni los estados sobre el gobierno federal. Es una relación de iguales, de pares, no una pirámide donde uno está arriba y el otro abajo. Cada quien, como dicen, en su cancha y con sus propias responsabilidades. Y aquí el contraste es clarísimo. Piensen en un estado unitario como una pirámide. Todo el poder está en la punta y de ahí baja. En cambio, un estado federal es más como una red, ¿saben? El poder no solo va de arriba para abajo, sino que se reparte, se comparte entre todos los nodos. Es una dinámica completamente distinta. Y ojo, que esto no es solo un organigrama o un arreglo administrativo. No, detrás hay valores democráticos súper importantes. El federalismo, en el fondo, es un pacto. Un pacto que dice, reconocemos que somos diferentes, que valora la libertad de cada quien para decidir sobre lo suyo y que parte de la igualdad entre todos. Y lo más importante, que el poder, al final del día, viene de la gente. A ver, si el modelo en papel suena tan bien, la pregunta es obvia. ¿Qué falló en la práctica? Y es aquí donde el análisis Guillem López se pone bueno, porque apunta a un obstáculo que quizá no es el primero que se nos viene a la mente. Uno pensaría, lógicamente, que el problema está en la Constitución, ¿no? Que a lo mejor algo quedó mal escrito o no está claro. Pero el autor nos dice, no, el problema no está en el papel. El verdadero obstáculo, y aquí está el meollo del asunto, es la estructura de los partidos políticos. Porque sí, en el país hay un sistema de partidos, pero internamente funcionan de forma súper vertical, muy centralizada. Las decisiones importantes, las que de verdad pesan, se toman arriba, en las dirigencias nacionales, muy lejos de lo que pasa en los estados y municipios. Esto provoca básicamente un cortocircuito en todo el sistema. Piénsenlo así. Surge un problema en un municipio, algo que le afecta a la gente de ahí. Lo lógico sería que se resuelva ahí mismo. Pero no. En la práctica, el representante local, antes de responderle a su gente, tiene que responderle a la dirigencia nacional de su partido. La decisión final se toma en el centro, siguiendo la línea del partido. ¿Y qué pasa entonces? Pues que la autonomía de los estados y municipios se queda en pura teoría, se vacía. Ahora bajemos todo esto a tierra. ¿Cómo se ve este problema en el día a día, en el nivel más cercano a nosotros? Exacto. Hablemos del municipio. Justo. Porque entre que hablamos del poder federal y el poder estatal, muchas veces se nos olvida la pieza clave, ¿no? La base de todo. ¿Qué pasa con el municipio en medio de este sistema tan centralizado? Porque en teoría, un federalismo que funciona bien debería ser el mejor aliado del municipio. Es pura lógica. Si la idea es no concentrar el poder arriba, entonces esa misma idea tiene que aplicarse hasta abajo, dándole fuerza a las comunidades para que se autogobiernen. Y este es un punto crucial, ¿eh? La democracia no es algo abstracto que pasa allá lejos en la capital. La democracia se vive y se construye en lo local. Es en nuestro municipio donde nos activamos como ciudadanos, donde los problemas nos pegan de cerca y donde las soluciones pueden ser más rápidas y efectivas. Un federalismo de a de veras es el que fortalece esa democracia desde abajo. Y así llegamos a la conclusión del autor, que, no nos presenta el federalismo como una fórmula mágica o un sistema perfecto que resuelve todo. La realidad es mucho más compleja. Lo que nos dice es que el federalismo, en la vida real, es una tensión constante. Es como un estira y afloja permanente entre el ideal de compartir el poder y las fuerzas políticas que siempre van a intentar concentrarlo. No es una meta a la que llegas y ya, sino un proceso que nunca se detiene y que por eso mismo siempre va a ser imperfecto. Y lo que este análisis sugiere es que en los últimos años ese péndulo se ha movido justo para el lado contrario al que debería.
En lugar de ir hacia un mayor reparto del poder, hemos retrocedido. El centro se ha fortalecido, y eso ha sido a costa de la autonomía de los estados y, sobre todo, de los municipios. Entonces, si el problema no es solo de leyes, sino de cultura política, de cómo están organizados los partidos, la solución tampoco puede venir solo de arriba. Y esto nos deja con una pregunta bien importante para reflexionar. ¿Cómo se le hace para construir desde nuestras propias comunidades, desde lo local, esa cultura de poder compartido que un federalismo auténtico necesita para funcionar?